Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva. Jesucristo es, fuente de agua viva. Un día Pablo y Silas azotados fueron presos, predicar a Jesucristo, ese era el premio. Muy buenas tardes a todos. Con ustedes el pastor Víctor Cabrera, desde la ciudad de Lancaster, California, la iglesia Casa El Manantial. Les damos la cordial bienvenida a todos. Esperamos ser siempre de bendición. Si no te has suscrito a nuestro canal, nos puedes encontrar en las plataformas de YouTube, de Facebook y también de Instagram, bajo Casa El Manantial Oficial. Comparte en nuestras redes sociales. Queremos ser siempre de edificación. Amén. Y el propósito es de sembrar la buena semilla del reino. En esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes una enseñanza poderosa que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, y vamos a estudiarlo todo, del versículo 1 al 15. Demos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tú tienes el control. Abro mi boca, Señor. Habla lo que nos vas a enseñar, lo que nos vas a instruir. Soy simplemente un vaso de barro, en el nombre de Jesús, que quiere estar lleno y quiere transmitir, aleluya, la unción que está fluyendo. La palabra rema, Señor, que está siendo revelada, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te pido, Señor, aún por las personas que nunca han escuchado de tu palabra, que no te conocen, Señor. No es una casualidad, Señor, si ellos se conectan, Señor, a este canal, en el nombre de Jesús. Señor, dale la revelación, dale la sabiduría y el toque especial tuyo, Señor. Que sientan tu presencia, Señor, que te conozcan, Señor, en el nombre de Jesús y que se conviertan completamente a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a empezar, ¿verdad?, en este capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1 al 15. Dando reverencia a la palabra del Señor, dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen un cabezado que dice elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y se pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Poderosa la palabra. Amén. Así que vamos a entrar en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo,
porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. El Espíritu Santo es el que da la revelación. Amén. Gloria a Dios, el que nos va a edificar, nos va a transformar. Gloria a Dios para siempre. Así que mantente receptivo, amén. Mantente con un espíritu receptivo, con un corazón receptivo, aleluya, gloria a Dios. Listo para ser nutrido con la buena palabra, la palabra de Dios. Punto número 1. La iglesia continuaba creciendo, pero se levantó un problema. Nuevamente lo repito, la iglesia continuaba creciendo, pero se levantó un problema. Y no fue cualquier problema, ¿ok? Aquí hubo una disputa, aquí hubo un problema. Aquí comenzó, ¿verdad?, un tipo de argumento. Y era porque en la forma que se trataban las viudas, pues los griegos, ¿verdad?, tipifica allí los gentiles y los hebreos, claro, los judíos. Entonces se le daba un tratamiento, un tipo de trato, ¿verdad? Y pues fue notorio y esto provocó un problema. A pesar que la iglesia primitiva estaba bien organizada, el enemigo, cuando hay descuido, y no digo que aquí había descuido de los apóstoles, porque los apóstoles estaban orando y estaban preparándose en el ministerio de la palabra, pero el pueblo también da a entender que el pueblo también tiene que prepararse en estas dos áreas. No solamente es el liderazgo, no solamente la cabeza, o sea, el pastorado, el apostolado, lo profético, lo evangelístico o la maestría. Pero aquí también la iglesia tiene que entender que la iglesia tiene que orar. Y cuando carece la oración, los frutos de la carne comienzan a manifestarse. Así que tenemos que darle lugar al fruto del Espíritu y no a los frutos de la carne. ¿Ok? Así que la Escritura claramente, ¿verdad?, en el versículo 1 dice que en aquellos días, ¿verdad?, la obra de Dios, o sea, el número de los discípulos crecía. Pero se levantó aquí un pecado. Se levantó un enemigo que hoy en día se ha infiltrado en muchas congregaciones, que es la murmuración. La murmuración es pecado. Sabemos que Dios no le agrada, Él aborrece, Él detesta la murmuración. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado, porque la murmuración, ahorita le voy a explicar un poquito más profundo, ¿verdad? Es un arma poderosa de parte del enemigo. ¿Ok? Esto no proviene de Dios. Entonces, aquí nuevamente, ¿verdad?, la murmuración se levantó por el desacuerdo que había en la forma, ¿verdad?, de cómo se trataban a las viudas griegas y a las viudas hebreas. Entonces, el diablo siempre va a intentar, ¿verdad?, detener la obra de Dios. Intentará una y otra vez, ¿verdad?, levantar distracciones. Y a través de la murmuración, el diablo quería paralizar la obra de Dios. La murmuración causa división, causa separación. La murmuración, la crítica y el chisme son el mismo aliento del dragón. Son el mismo vaho de la serpiente antigua. La murmuración produce corrupción, es un cautiverio, contamina, corroe, oxida, deteriora, desgasta, deforma, consume y también frustra. Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos que mantenernos alertas, despiertos, de no permitir que el diablo se infiltre, ¿ok? Porque mire, la murmuración es un canal del enemigo. Y la misma murmuración viene del mismo infierno, ¿ok? Así que el que murmura todavía está todavía en la etapa de bebé espiritual. ¿Por qué razón se levanta la murmuración? ¿Sabe por qué? Como se lo dije, porque carece la oración, carece la búsqueda de Dios. Cuando carece la lectura de la palabra de Dios, es porque hay falta de compromiso y falta de consagración para con Dios. Así que aquí se está lidiando con un problema interno. No tiene que ver nada con los no convertidos. Aquí el problema fue dentro. Y fíjese, démonos cuenta en cuántas congregaciones este tipo de pecado está operando. En cuántas congregaciones, ¿verdad?, no se ha infiltrado el enemigo para dividir, para destruir. Y tenemos que nosotros tener cuidado, porque hoy en día más y más se mira que las congregaciones se dividan y las ovejas se esparcen. Tenemos que nosotros seguir orando, buscando al Señor y orar que esto se detenga, porque el reino de Dios no está dividido, ¿ok?
Si el reino de las tinieblas no está dividido, mucho menos el reino de Dios, ¿ok? Así que, como les dijo también hace unos minutos, la iglesia primitiva estaba bien organizada, pero aquí tuvieron que confrontar este pecado. Y se necesita el discernimiento. Por eso, hoy en día tenemos que levantarnos como atalayas, como centinelas, ¿verdad? Como hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas de gracia, llenas de fe, llenas de poder, y hay que confrontar estas cosas, ¿ok? Pecado es pecado. No hay que minimizar esa palabra. Punto número 2. Cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una asignación. Recuerda que todos tenemos asignaciones, ¿verdad? Ahora como hijos y como hijas del reino de Dios, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos propósitos, todos tenemos asignaciones, todos tenemos un peso de responsabilidad que tenemos que nosotros, ¿verdad? Trabajar y producir para dar un buen fruto. Vamos a seguir aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, del versículo 2 al 4, ¿ok? Vamos a continuar. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense que aquí este problema se volvió tan grande que perturbaron a los apóstoles. O sea, hubo una interrupción. Ellos estaban, ¿verdad?, en oración y también en el ministerio de la palabra. O sea, se seguían desarrollando a través del estudio, profundizando, escudriñando las Escrituras. Esperando, ¿verdad?, la revelación del Espíritu Santo, mas ellos fueron aquí interrumpidos. Por eso, al levantarse, ellos mismos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, nosotros en el caminar con Cristo tenemos que ir madurando. Hay varias etapas. Hay una etapa, ¿verdad?, donde el bebé es un recién nacido. Después viene la infancia, viene la niñez, ¿verdad?, la adolescencia, viene la juventud, viene un adulto joven y hasta llegar, ¿verdad?, hasta la última etapa, que es la etapa, ¿verdad?, de ser un anciano. Entonces, a través de esas temporadas, a través de esas etapas, tiene que haber un crecimiento de madurez, un desarrollo. Tiene que haber una manifestación de crecimiento de que ya no pensamos igual. Ya hablamos diferente y tenemos que nosotros, ¿verdad?, actuar. Bueno, la palabra correcta no sería actuar, sino más bien ya tenemos que producir un fruto de madurez en el cual se mira el desarrollo en nuestra vida espiritual. Creo que todos estarían de acuerdo con lo que le estoy diciendo en este momento, porque se imagina un anciano o un adulto, ¿verdad?, teniendo actitudes como un niño, como cuando quiere algo y a veces hace su berrinche, se tira al suelo, llora, patalea. No sería normal ver a un adulto hacer eso, ¿verdad? Pero más bien aquí, volvamos a la enseñanza, ¿ok? Aquí los apóstoles, ¿verdad?, nuevamente convocan a la multitud de los discípulos. Y no eran pocos. Cuando dice multitud, estamos hablando ya de miles, ¿ok? Pero crecían todos los días. Y la iglesia tiene que crecer todos los días. No solamente en número, pero tiene que crecer en todas las áreas que abarca, ¿verdad? Para que la iglesia se expanda. Para que la iglesia siga madurando, amén, se siga preparando para la venida de Cristo, ¿ok? Así que no nos podemos detener, no podemos limitar el crecimiento de Dios, ¿verdad? No podemos limitar el crecimiento que Dios también quiere dar a la iglesia. La obra se detiene, ¿verdad?, en la persona cuando no quiere colaborar ni tampoco quiere participar dentro de la viña del Señor. Así que nosotros tenemos que ver las prioridades que tenemos ahora como siervos y siervas de Dios. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y asignaciones en el reino de Dios y no podemos ignorarlas. Tenemos que honrar y tenemos que agradecer a Dios la unción que nos ha sido depositada ya, ¿verdad?, mediante el Espíritu Santo, ¿ok? Así que hay cosas, ¿verdad?, que sí tienen más valor y más importancia, y algunos tienen más responsabilidades, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, ¿ok? Así que aquí yo puedo entender que los apóstoles se encargaban de orar y de escudriñar las Escrituras para seguir enseñando, ¿verdad?, al pueblo la palabra viva de Dios,
para seguir predicando este evangelio, amén. Para que así se siguiera, ¿verdad? Haciendo la formación, el discipulado, amén, que es una columna muy importante hoy en día. Se tiene que preparar, ¿verdad? Se tienen que formar discípulos, porque el Señor claramente dijo, id y hacer discípulos a las naciones, ¿ok? No dice predicadores, dice id y hacer discípulos a las naciones. Y aquí es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí hablando, ¿verdad? De los 12 apóstoles, le dice al pueblo que busquen hermanos, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Hablando de los discípulos, a 7 varones, primero, de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, de sabiduría. O sea, llenos de sabiduría. Hay requisitos también para calificar para ciertas asignaciones. Tiene que haber una preparación, un proceso, amén. Así que, pero si tú no tienes las 3 cualidades, no quiere decir que estás excluido, pero sí se requiere una disciplina y responsabilidad delante de nuestro Dios. Vamos a entrar al punto número 3. El Espíritu Santo siempre da orden. ¿Ok? Estemos conscientes. El Espíritu siempre da orden. Hechos 6, 5 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. O sea que crecía la palabra y también el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y tenemos que ver eso para esos tiempos también. Así que, mire, comenzó todo con un desorden, pero con la ayuda del Espíritu Santo, todo orden fue nuevamente restaurado. Así que 7 varones fueron escogidos conforme, ¿verdad? Conforme las asignaciones o las responsabilidades necesarias que se requerían, ¿no? Los requisitos. Y procedieron a obedecer. Y entre la multitud de los discípulos, estos 7 varones fueron mencionados. Y esto produjo aún un despertar, un crecimiento, un desarrollo. Y la palabra de Dios, o sea, las Escrituras, lo dejan bien claro. Dice, y crecía la palabra del Señor. Quiere decir que se enseñaba, se predicaba, se compartía, se proclamaba, se divulgaba, ¿verdad? La palabra del Señor. Y ahora ya no solamente eran 12, sino que estos 7 varones, a pesar de que estaban sirviendo las mesas, pero también, ¿verdad? Estaban también proclamando ya la palabra de Dios. Esto produce un crecimiento y una multiplicación. Un corazón humilde a Dios siempre le va a agradar. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Y fíjense claramente que la Escritura dice claramente que los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Yo creo que esto es una palabra profética que nosotros, ¿verdad? Como miembros del cuerpo de Cristo, en cualquier región o territorio o nación que tú te encuentres o cualquier continente, tienes que proclamar esta palabra. Declararla en el nombre de Jesús. No solamente de yo y mi casa te serviremos, Señor, pero sino que también que los discípulos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta región donde tú me sembraste, Señor, en este territorio, ahora mismo profetizo, Señor, que nos multiplicamos grandemente. Y espero que tú estés declarando esta palabra de fe, soltando esta palabra en el nombre de Jesús, porque no va a retornar vacía, sino que va a volver, ¿verdad? Y va a cumplir el propósito con el cual fue enviada en el nombre de Jesús. Alábale porque Él vive. Gloria a Dios para siempre. Así que aún, ¿verdad? Aquí quiere decir también que nos dice aquí, acabando este versículo, que no solamente, ¿verdad?, eran los discípulos los que se multiplicaban y crecían grandemente, ¿verdad?, en Jerusalén, pero ahora también los sacerdotes se estaban convirtiendo, obedecían a la fe. Fíjate el impacto y el efecto de la palabra de Dios. Amén. Mira cómo operaba la iglesia primitiva. Y eso es lo que nos falta hoy a la iglesia actual. No digo moderna, porque sí hay una iglesia moderna que se ha modernizado, pero se ha contaminado, ha dejado entrar al mundo.
Pero yo me refiero a la iglesia actual, la iglesia de este tiempo, en el nombre de Jesús, la iglesia postrera, ¿ok? La iglesia postrera de estos tiempos, el cual tiene que estar preparada para recibir esa lluvia tardía, porque la gloria postrera será mayor que la primera, y tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Nuestro corazón y toda nuestra área, toda área de nuestra vida tiene que estar preparada. Tenemos que estar totalmente consagrados a Dios. No podemos estar conectados simplemente, así como cuando tú vas a conectar un cable, ¿verdad? Para absorber la corriente, ¿verdad? Que pasa por ese conducto eléctrico. Tiene que estar hasta adentro bien. Si queda un poco flojo, hay un cortocircuito. Puede pasar solamente de momentos, ¿verdad? Y hay un tipo de corto y verdaderamente tenemos que estar conectados al 100 para que estemos fluyendo completamente al 100%. Si estás de acuerdo, di amén. Ahora vamos a entrar al punto número 4. Aunque conspiren en tu contra, no calles, sigue testificando. No cierres tu boca. Sea una trompeta aquí en la tierra. Amén. Sea un chofar, sea el chofar de Dios, aleluya, que esté emitiendo el sonido de Dios, el sonido, ¿verdad?, de su palabra, el sonido de latir de su corazón. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Aún el sonido de su aliento. Es necesario, amada iglesia, es necesario nosotros emitir y compartir, ¿verdad?, todo lo que recibimos de lo que emana su presencia, porque Él nos empapa. Estamos bajo la sombra del Omnipotente y nosotros recibimos las bendiciones, nosotros recibimos todo lo que el Padre nos está impartiendo. Y ahora a través del Espíritu Santo podemos impartirlo para ser de bendición. Porque donde quiera que vayamos, ahora somos templos del Espíritu Santo. El ambiente espiritual, la atmósfera espiritual, el ámbito espiritual en el cual estamos operando, estamos caminando, tiene que haber un cambio. Personas tienen que sentir la presencia de Dios que nosotros ahora portamos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios para siempre. Yo siento la presencia de Dios. Hechos 8 al 10. Y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjate, aquí hablando del versículo del 8 al 10, ¿verdad? En este mismo capítulo 6, está tremendo porque mira, Esteban no estaba solo. Parece que está solo, no, pero el Espíritu Santo estaba con él. Y aquí, ¿verdad?, se levanta, ¿verdad?, una de las sinagogas llamada de los libertos. Es uno. También los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y también de Asia. Comenzaron a disputar con él. O sea, comenzaron a discutir, a levantar riña, a empezar a provocar problemas, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que estar conscientes es de que Esteban tenía una unción especial. Cada uno de nosotros tenemos una unción especial. Es la misma unción del Espíritu Santo, pero cada unción opera como el Espíritu Santo quiere. Y tenemos que estar conscientes de que no todos tenemos los mismos dones, habilidades o talentos. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que estar conscientes de que Esteban fue uno de los 7 que fue escogido, ¿ok? Y primeramente, ¿verdad?, se requiere el buen testimonio, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y también llenos de sabiduría. Pero aquí hay una añadidura, porque también aquí la palabra nos deja saber que también estaba lleno de gracia y también de poder. Y eso vino a producir grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que él, a través de predicar el Evangelio, operar bajo la unción del Espíritu Santo y bajo estas cualidades del carácter de Dios, bajo la manifestación del poder de Dios, produjo un despertar, produjo un avivamiento, y es lo que hoy necesitamos en estos tiempos. Aquí Esteban, ¿verdad?, estaba lleno también del poder de Dios y lleno del Espíritu Santo, que empezó a producir manifestaciones de parte de Dios. Hacía grandes prodigios. Y voy a explicar un poquito qué quiere decir prodigios. Prodigios, ¿verdad?, son milagros o cosas extrañas a los ojos de todo observador que se le produce un asombro. Excede los límites naturales.
Nosotros no podemos operar en lo natural. Ahora, ya que somos llenos del Espíritu Santo, hemos sido ya bautizados con el Espíritu Santo, hemos sido ya sellados con el Espíritu de Dios, no podemos nosotros operar bajo la carne. Tenemos que operar bajo el Espíritu. Y hablando del Espíritu, es con mayúscula la E. Es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y no solamente operaba haciendo, ¿verdad?, cosas grandes o grandes prodigios, pero también señales. Y señales son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. Así que el pueblo, ¿verdad?, era testigo de todos los hechos que se estaban manifestando a través de este vaso Esteban, ¿verdad? Porque ellos podían ver todo lo que Dios estaba haciendo. Y te dejo saber, mira, el nombre de Esteban significa corona de Dios. Wow, está tremendo, ¿verdad? Cada nombre tiene un significado. Y verdaderamente, si tú no, ¿verdad?, conoces el significado de tu nombre, búscalo. Te lo recomiendo, búscalo. Amén. Así que el diablo, ¿verdad?, también tiene sus instrumentos. Y podemos ver que aquí cómo se levantaron 5 enemigos. Y también tiene sus discípulos, ¿verdad? Y los usa, ¿verdad?, para levantarse con oposición y para dar la contraria, ¿no? Para levantar caos y problemas, para paralizar la obra de Dios, para querer tapar, ¿verdad?, la boca de los mensajeros, para querer cortar el mensaje, interrumpir el mensaje, para crear distracciones. Pero el mensaje de Dios sigue siendo, ¿verdad?, anunciado, y va a seguir siendo anunciado, porque este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra. ¿Ok? Así que por eso todos los que se oponen, ¿verdad?, a Dios, todos los que se oponen a la palabra de Dios, a la obra de Dios, ¿verdad?, no son compatibles a la verdad. Por eso ellos operan bajo la mentira y también bajo el engaño. Así que tú que ahora ya conoces la verdad, no calles, habla de parte de Dios. Él te va a probar y también te va a respaldar. ¿Ok? El versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría. Era otra cosa, ¿verdad?, que Esteban estaba lleno de sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Ok? Aquí ya no era Esteban el que estaba hablando, sino era el Espíritu Santo que estaba hablando, ¿verdad?, a través de Esteban. Estaba usando este vaso, estaba usando su boca. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a entrar al punto número 5. Permanece en la verdad aunque se levanten en tu contra. ¿Ok? Aquí esto es de valientes. Vamos al libro de los Hechos, continuando en este mismo capítulo 6, del versículo 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa o no para, ¿verdad?, de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mira cómo opera el diablo. El diablo compra a los que se dejan comprar. El diablo engaña a los que se dejan engañar. Y también el diablo corrompe a los que se dejan corromper. ¿Ok? Así que tenemos que guardar nuestro corazón y por eso es tan importante mantenernos velando, despiertos, discerniendo. Amén. Como le dije hace un minuto atrás, como atalayas, como centinelas. Amén. No podemos bajar la guardia, no podemos bajar las armas espirituales que Dios ya nos dio. Por eso tenemos que estar completamente vestidos desde la plantilla de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza con la armadura de Dios. Y aquí explicando un poquito más que la palabra soliviantar, o sea que no es una palabra muy común en estos tiempos, ¿verdad? Pero a mí me gusta estudiar, ¿verdad? Y especialmente cuando no estoy muy seguro de una palabra, me gusta, ¿verdad?, saber cuáles son los sinónimos y también los antónimos. Pero aquí soliviantar quiere decir agitar, alborotar, es provocar una rebelión o un ambiente hostil, y es lo que se provocó aquí. ¿Ok? Y verdaderamente aquí se creó un problema grande, ¿verdad? Porque verdaderamente aquí no solamente, ¿verdad?, fueron violentos con Esteban, pero también se levantaron aún más enemigos. Y verdaderamente aquí lo importante es que podemos ver que Esteban nunca perdió su postura.
Nunca se dejó de llevar por las distracciones de esa tormenta al cual se le estaba rodeando alrededor de él. ¿Ok? Porque la palabra claramente dice que arremetieron, o sea, lo atacaron y lo embistieron con furor y con ira. ¿Ok? Y para respaldar un poquito más esta situación aquí, el Señor mismo, ¿verdad?, lo recalca bien claro en Marcos 13:11. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que fue heredado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Respaldando a lo que les acabo de decir hace unos cuantos minutos. Así que una de las cosas aquí es que tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que caminar por fe y no por vista. ¿Ok? Mire, voy a añadir otra escritura que también está en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí nada tiene que ver con Esteban. Esta escritura aquí se añade porque hoy en día hay muchos charlatanes. Hoy en día también hay personas que tratan de imitar el poder de Dios. Recordemos en el tiempo antiguo cuando Moisés se presentó ante Faraón. Los mismos magos, los mismos brujos de Faraón trataron de imitar, ¿verdad?, lo que Moisés estaba operando bajo los dones y bajo la orden, ¿verdad?, que el Padre había enviado a Moisés a hablar con Faraón, que soltara a su pueblo, amén, para que celebrara ¿verdad?, las fiestas, para que nuevamente el Señor estaba dándole oportunidad también a Faraón para que soltara a su pueblo y su pueblo fuera libre de la esclavitud en el cual estuvo, ¿verdad?, cautivo por más de 400 años. Pero aquí vamos a seguir en la enseñanza, ¿verdad? Así que hoy, ¿cuántos no se levanten, verdad, en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Quieren ser imitadores, pero no son auténticos, ¿ok? No tienen el fundamento bíblico, operan bajo, ¿verdad?, un espíritu de engaño y de mentira, también un espíritu de falsedad, ¿verdad?, en el cual provoca corrupción. Y verdaderamente corrupción es ya cuando hay ya contaminación, ya no hay pureza, ya no hay santidad, ¿ok? Así que verdaderamente aquí también, ¿verdad?, en este versículo que acabamos de leer en Mateo 24:24, se nos da una gran advertencia y dice, si fuere posible, aún los escogidos pueden ser engañados. Por eso mismo nosotros tenemos que permanecer firmes en la roca de los siglos, amén, en la roca eterna, en la piedra angular, amén, que es Cristo. Por eso es tan importante que tú hoy, yo sé que muchos hoy cargan su Biblia en las tabletas, en los celulares, pero ¿qué si falla la tecnología? Por eso hoy en día yo te aconsejo, sigue llevando tu Biblia, tu libro, tu espada. Esa es tu espada, es la espada del Espíritu. En dado caso, ¿qué pasaría si falla la tecnología? Tienes ahí donde leer. Amén. Así que te doy ese consejo sabio. Y para terminar, el punto número 6, párate firme en la verdad, que nada te mueva. Y lo vuelvo a repetir, párate firme en la verdad, que nada te mueva. Vamos a Hechos 6, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios siempre te va a rodear, y especialmente de su presencia, de su unción, de su Espíritu Santo, de todo lo que necesitemos en el momento oportuno. Por eso hoy podemos ir al Señor, ¿verdad?, ante el trono de su gracia. Y verdaderamente Dios está con nosotros, y más cuando somos enviados por Dios. Dios nunca va a permitir que seamos avergonzados. ¿Ok? Pero lo tremendo, ¿verdad?, es de que mira cómo el diablo corrompe el corazón de los que se dejan corromper. Fueron sobornados. Quiere decir que fueron comprados. ¿Cuántos hoy en día, verdad, se les promete algo? Y a veces aún por un título, una posición, por operar bajo el engaño, manchan la imagen de tantas personas. Y tristemente hay personas que dicen, no, hay muchos pastores que lastiman a las ovejas. Y creo yo que tristemente, ¿verdad?,
A veces hay muchos que se enfocan en eso, pero también démonos cuenta que es viceversa. También cuántas ovejas lastiman también a ministros. Pero aquí no estamos para señalarnos el uno para con el otro, sino estamos aquí para orar los unos por los otros. Y pongo este ejemplo que cómo comenzó, ¿verdad?, este problema entre las viudas griegas y las viudas hebreas, ¿verdad?, cómo se les daba el trato. Así que tiene que haber un mutuo respeto. Amén. Tiene que haber verdaderamente una verdadera consagración a Dios, manteniéndose un corazón limpio y manteniendo nosotros, ¿verdad?, una verdadera santidad en Dios. ¿Ok? Así que verdaderamente meditemos y evaluemos, ¿verdad?, cada área de nuestra vida. Pero aquí, nuevamente, ¿verdad?, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba saturado, estaba empapado de la presencia de Dios, ¿verdad? Tanto que comenzó a brillar, ¿verdad? No dice la Escritura brillar, pero dice como el rostro de un ángel. Y recordemos, ¿dónde están los ángeles? Están delante de la presencia de Dios. Y pongo el ejemplo como Moisés. Moisés tenía una relación de cara a cara con el Padre, tenía una relación de cara a cara con Dios. Y cuando estaba en la presencia de Dios, llegó un momento que cuando él descendió del monte, cuando el pueblo de Israel vio a Moisés, le dijo que tapara su rostro porque había un brillo de gloria. Entonces aquí mismo puedo decir que fue algo similar. Comenzó a brillar, ¿verdad? Entonces, ¿en estos tiempos puede suceder esto? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, aquí podemos ver que hubo una transformación delante de los ojos de todos los opositores, como señal de que Esteban era un varón justo. Y al decir Esteban, y dije la palabra recordemos también que estas personas faltaron al respeto al Señor. Dijeron claramente, ese Jesús, minimizando. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque aún hoy dentro de las iglesias se minimiza y se le falta el respeto al Señor. Y una de las cosas, recordemos que la Escritura dice que un solo pecado no es perdonado. Todo aquel que blasfemara en contra del Espíritu Santo, ese pecado sí no le será perdonado. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ese verdaderamente es algo que verdaderamente nosotros tenemos que temblar delante de la presencia de Dios. Cuidar siempre nuestra lengua, más bien pensar antes de hablar, meditar antes de hablar. No seamos rápidos para hablar, ¿ok? Porque verdaderamente a veces podemos perder los estribos si estamos operando bajo la carne y no bajo el Espíritu. Y verdaderamente, como les digo aquí Esteban era un hombre temeroso de Dios, que verdaderamente él no tenía miedo, sino que él habló de parte de Dios. Se dejó usar, amén, para bien, siendo un testigo de poder, siendo un testigo de Cristo, ¿ok? Siendo una persona eficiente, capacitada y sonando como una trompeta, amén. Las palabras que salían de su boca lastimaban no solamente los oídos, sino que penetraban y aún tocaban el corazón, ¿verdad?, de estas personas. Pero su corazón estaba tan duro y ellos endurecían su corazón porque no querían oír ni querían ellos humillar su corazón. Pero de una manera u otra, ¿verdad?, se levanta un grupito, ¿verdad?, que comienzan a acusarlo. Mas sin embargo, Esteban se mantuvo firme. Y una de las cosas bien importantes, y vamos a después hablar un poquito más, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Pero aquí, démonos cuenta que Esteban no se perturbó, él se mantuvo firme, se mantuvo confiado, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, se mantuvo confiado en la palabra de Dios, dependió de él. Y eso es una de las cosas que hoy en día quiero aconsejar. Mantengámonos firmes en la roca de los siglos, mantengámonos firmes en la palabra y total confianza al Espíritu Santo. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido ministrada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu de Dios, tu palabra ha sido soltada. Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús no va a retornar vacía. Tu palabra se va a cumplir conforme al propósito con el cual fue enviada. Padre, queremos ser siempre de bendición y esperamos, Señor, que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra. Usando ahora la tecnología, Padre, la usamos para bien,
Lo usamos para que este evangelio llegue a las personas en el cual físicamente no podemos llegar. Pero tu palabra no tiene fronteras, no tiene barreras, no tiene límites. Y declaramos que esta buena semilla seguirá siendo sembrada y este evangelio será predicado a todas las naciones hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús, así nos despedimos. Su servidor, el pastor Víctor Cabrera de Casa del Manantial. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal. Comparte, ¿verdad? Casa el Manantial Oficial a través de las redes sociales. Estamos para servir. Dios te bendice ricamente. De mi tierra, benditos somos todos los llamados, somos los escogidos para cantarle al Señor, para que cielo y tierra se vean tan bonitos, para que exaltemos todos a mi Dios bendito, para darle toda gloria al que vive por los siglos, para cantarle por siempre a mi Cristo vivo. Yo siento un gozo tan glorioso que me llena el corazón. Fuimos llamados, escogidos para darle adoración. Ay, no puedo parar, mi hermano, Y alabar su nombre. ay, no puedo parar, mi hermano, Y de alabar su nombre, mi hermano. ay, no puedo parar, mi hermano, Y alabar su nombre. ay, no puedo parar, mi hermano, Ay, no puedo parar, no, 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 no puedo. Ay, latino, mi hermano, no pares, no pares. Uy. Qué bueno es dar a Dios todo mi canto, porque Él me ha dado tanto, me ha dado de su amor. Y alabo con todo